Estás escuchando Viernes Conspirativo. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este misterioso podcast. El día de hoy les traemos otro tema de temática medieval. Como habrán podido notar en el título, esta vez hablaremos sobre los templarios, un grupo que inició teniendo una aparente noble causa, pero que desgraciadamente terminaron sufriendo un trágico final. También hay unos cuantos misterios que rodean a estos caballeros medievales. Unos son un tanto mitológicos y otros más oscuros. Si quieren enterarse de toda la historia, pónganse cómodos que ya vamos a comenzar. Para entender el origen de estos caballeros es importante hablar del hecho histórico que los creó, las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de guerras de carácter religioso que tomaron lugar en la época de la Edad Media y tenían como fin recuperar la Tierra Santa, actual Jerusalén. Este conflicto se origina por los cristianos, quienes en pocas palabras aludían que los lugares santos en donde vivió Jesús les pertenecían. El problema era que aquellos territorios estaban bajo el dominio musulmán desde 1076, cuando los turcos selyúcidas y zanguíes los conquistaron. Así que, en este periodo de tiempo se perseguían a judíos y cristianos ortodoxos. En 1095, el emperador bizantino Alejo I, asediado por la invasión turca, solicitó al Papa Urbano II protección para los cristianos de Oriente. Es entonces que este interviene directamente en Tierra Santa y se inicia la Primera Cruzada, la cual finalizó en 1099 con la toma de Jerusalén dominada por Balduino I. Años después, entre 1118 y 1119, 9 caballeros cristianos al mando de Hugo de Payens, al que se le considera el primer maestre, comenzaron a velar por la seguridad de los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, y aunque al inicio lo hacían sin ayuda alguna, para 1129 fueron sustentados por la iglesia en el Concilio de Troyes. Es así como nace la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, o como se les conoce popularmente, los Caballeros Templarios. Dentro de las normas y reglas que estos caballeros debían seguir, había una en particular que dictaba que su jurisprudencia no podía ser civil ni eclesiástica. Su existencia, en pocas palabras, estaba limitada a seguir las órdenes del Papa. Los templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz patea roja dibujada en él, y los que pertenecían a la orden eran las mejores unidades militares que habían participado en las cruzadas. Se dividían además en 3 grupos: los caballeros, los hermanos servidores o sargentos y capellanes, quienes son los únicos caballeros templarios que son sacerdotes. Entre los reconocimientos de los templarios podemos destacar los siguientes. Fueron los pioneros en los que actualmente conocemos como bancos, pues los viajeros podían dejar su dinero para no llevarlo consigo y ser blanco fácil para los ladrones. Una vez entregado el depósito, los peregrinos recibían una letra de cambio que podían enseñar en otras delegaciones de la orden que se encontraban a lo largo del recorrido y recuperar así su dinero. Debido a esto, crearon una red de encomiendas a gran escala, mayormente debido a las donaciones, que iban desde Inglaterra hasta Jerusalén. También eran comerciantes de reliquias, distribuían desde óleo hasta numerosos fragmentos de Lignum Crucis, la Santa Cruz en la que se decía había estado crucificado Jesucristo. Para alrededor de 1220 ya eran la fuerza económica más importante de Europa, habiéndose extendido hasta Francia, Alemania, Reino Unido, España y Portugal. Es importante destacar que también contaban con unos 30.000 caballeros y sargentos, más de 50 castillos y fortalezas entre Oriente Próximo y Occidente, además de una flota propia anclada en los puertos de Marsella y La Rochelle. Sin embargo, la fama de los templarios no duraría por mucho tiempo más, pues la pérdida de Tierra Santa significaría el principio de su fin. A principios del siglo XIV, los musulmanes habían expulsado a todos los cruzados en Jerusalén. Por ello, el papado propuso la unificación de distintas órdenes militares con el fin de unificar sus fuerzas e iniciar otra cruzada. No obstante, la Orden de los Templarios se negó, ya que ello implicaría la pérdida de su poder. Los templarios a esas alturas eran prácticamente un estado autónomo. Su riqueza era muy señalada y criticada en varios lugares, sobre todo en Francia, en donde el rey Felipe IV no veía aquello con buenos ojos, pues la corona francesa estaba endeudada desde hacía más de 50 años con la orden.
Esto debido a que los templarios le habían prestado grandes cantidades de dinero para rescatar a Luis IX cuando cayó preso a raíz del fracaso de la Séptima Cruzada. Y no solo eso, también el rey les había solicitado un préstamo para poder sufragar su política expansiva. Es por ello que el rey Felipe IV inició una serie de conspiraciones en contra de los templarios, de las cuales la más grave de todas era la herejía. Tras un largo debate con las autoridades eclesiásticas, el 12 de octubre de 1307, el rey logró detener en toda Francia a 141 templarios y confiscó sus bienes. Luego de ello, fueron sometidos a torturas y amenazas para que confesaran sus crímenes. En 1311, la Orden de los Templarios fue disuelta y sus bienes se confiscaron y traspasaron a los hospitalarios. Finalmente, el 18 de marzo de 1314, el último gran maestre llamado Jacques de Molay y sus últimos partidarios fueron ejecutados en la hoguera. ¡Qué tema más interesante! Este es uno de mis temas favoritos porque me gusta muchísimo todo el misticismo que rodea a los caballeros templarios. Siento que es un tema del que tal vez muchos han oído hablar, pero no conocen como que la historia. Y más que nada porque la historia de las cruzadas es muy, pero que muy extensa. Fueron 8 cruzadas y miren, solo les hablamos de la primera, que es la que originó a los templarios. Lo que me parece interesante de estos personajes que fueron como los caballeros templarios es que ellos, visionarios, empezaron a prestar como este servicio de banco y ya ves que lo fueron extendiendo y extendiendo y hasta hoy en día es como una forma que a la fecha, una institución que se quedó y es lo que se sigue usando a la fecha. Sí, está muy interesante porque toda su forma de organización estaba bastante bien hecha porque tenían quien fuera a pelear a la guerra, tenían sus sacerdotes, tenían sus tesoreros, tenían a quien les limpiaban y les arreglaban los uniformes de guerra. Y era un sistema demasiado complejo para la época y demasiado interesante también. Creo que los templarios realmente tenían mucho poder, cosa que a la gente que estaba en los rangos más altos, por esto me refiero a los sacerdotes, a los papas, a los reyes, siento que se vieron como muy amenazados por eso. Pues sí, desarrollaron como que fueron pioneros en muchas cosas y también lo mencionamos también, no solamente como que trabajaban con dinero, sino que también comenzaban a trabajar con arte y como que también, obviamente para mantener todo este sistema tan organizado, pues había que lucrar en alguna parte, entonces el prestar ese tipo de servicios pues también daba como espacio para nuevos puestos de trabajo y también como seguir funcionando de mejor manera como todo este ciclo que se llevaba para poder desarrollar sus tareas y además fue un periodo de tiempo bastante largo, entonces estuvo bastante adecuado como para que se desarrollara de la mejor manera y siga siendo como fructuoso para todas las personas involucradas o al menos la mayoría. Sí. Y además también tenían este sistema muy interesante que era el de la encomienda, que era, por ejemplo, una persona les daba un molino y ellos que hacían con ese molino, pues bueno, lo cambiaban y con ese dinero compraban otras cosas que les podían servir. Tenían algo que se llama bailía, era una porción del territorio en el que se agrupaban varias encomiendas. Entonces este sistema de organización territorial estaba súper bien administrado. Y también en ese mismo lugar ellos vivían ahí. Además de que tenían varias sedes, una de las principales era la de Jerusalén, también en Acre, esto está al norte de Israel, y en Chipre. Wow, interesante. Sí. Ahora bien, se deben de estar preguntando cuáles son las supuestas atrocidades de las que se le acusaban a los caballeros templarios y qué otras teorías se relacionan con ellos. La primera de ellas es la sodomía, la cual se puede definir como cualquier práctica sexual antinatural contra la voluntad de Dios y el hombre. También se les acusaba de tener rituales de iniciación cuestionables, tales como renegar de Cristo o escupir sobre la cruz. Se hablaba de igual manera de que ellos podían haber sido musulmanes encubiertos, nigromantes y brujos que convocaban al diablo, quien tendría el aspecto de un felino. Incluso se llegó a decir que los templarios adoraban a un ídolo cubierto de piel humana y rubíes en los ojos, al cual ungían con la grasa de sus propios hijos bastardos. Esto después de haberlos cocido y asado.
Otras teorías apuntan a que los templarios veneraban una cabeza de plata perteneciente a la Santa Úrsula. Algunos testigos afirmaban que dicha cabeza tenía dos caras, la de Santa y la de Baphomet, con su barba larga y sus cuernos. Pasando a unas hipótesis más fantasiosas está la que más se liga a los templarios, el Santo Grial. Se pensaba que había algunos templarios que habían sobrevivido y tenían en su disposición múltiples objetos míticos, tales como el Arca de la Alianza o el Grial. Esta copa no solo era importante porque fue la usada por Cristo en la Última Cena, sino también porque era el símbolo del camino de perfección, el conocimiento total, la clave de la pervivencia y el sumo poder de los templarios. Este conocimiento se fue transmitiendo en clave por medio de números 3, 7, 9, de figuras geométricas y de cientos de signos esotéricos, como serpientes, águilas, soles, siendo plasmados a través de los siglos por los canteros en muchas piezas arquitectónicas que pueblan catedrales, monasterios y ermitas de algunos pueblos poco conocidos, en algunos de los cuales se dice que se venera el auténtico Grial. Por último, una teoría muy resonada es la que vincula a los templarios con los masones, pues según esta secta habría apoyado su simbolismo. Además que algunos de ellos habían dicho que los templarios se refugiaron en Escocia y encontraron abrigo en las logias, donde refundaron su organización y sobrevivieron hasta reaparecer siglos después. De hecho, existe algo llamado rito templario, el cual es un rito masónico cristiano evangélico que mezcla tradiciones gremiales de la Edad Media con rituales templarios. Su historia se remonta a Pierre Dumont, uno de los grandes maestres perseguidos por Felipe IV, del cual se dice que se refugió en Francia y permaneció apoyando en secreto a Jacques de Molay hasta su último día. Se dice que la noche del 18 de marzo de 1314, Dumont y otros 8 caballeros templarios disfrazados de albañiles se reunieron hasta las cenizas de Jacques de Molay, apuntaron con sus espadas hacia el fuego y gritaron una palabra que hasta la fecha es considerada como la contraseña secreta del grado de maestro masón. Ahí juraron vengar a su gran maestre y mantener la orden del temple viva, así que presuntamente huyeron a Escocia y tras ayudar al rey Robert de Bruce en su lucha contra los ingleses se les fue recompensando con la creación de la Orden de San Andrés del Cardo, de la cual se cree años más tarde derivó la masonería. ¿Tú crees que eran masones? En mi mente, como que sí están hilados. Como que siento que sí tienen que ver, como que era como la evolución que tenía que llegar tarde o temprano, porque digo, como para desaparecer algo así de importante, yo creo que está difícil, como el ave fénix, ¿sabes? De que renacieron de sus cenizas. Pues sí, o sea, hubo algunos de los miembros que huyeron a otras partes de Europa. Entonces no se me hace como descabellado pensar que si hayan podido juntarse con los que sobrevivieron e intentar hacer otra vez la orden, solo que pues no iba a ser lo mismo, ¿no? Porque su maestre ya había sido condenado a la hoguera, entonces los que quedaban tenían que hacer lo que podían con los recursos que tenían. Y también no dudo que hayan intentado reclutar gente, pero que lo que pasó fue que otra persona que reclutaron o otra persona que estaba dentro de ese grupo a lo mejor tuvo otras ideas y dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con las mismas reglas que tenían los templarios, vamos a cambiarlas un poco. Y pues todo eso derivó hasta lo que conocemos hoy en día como masonería. De hecho, hay que hablar un poco más a fondo sobre estos orígenes de la masonería para poder entender más. Ya tenemos que hacer capítulo de eso. Pues igual creo que al final del tiempo es algo que se tiene que adaptar y evolucionar, porque las mismas prácticas que solían hacer a lo mejor en los territorios de Jerusalén no iba a ser lo mismo que iban a poder hacer en Escocia, puesto que la sociedad es diferente, las costumbres son diferentes y cómo se mueve todo, entonces seguramente se adaptaron. E igual el ya no tener el gran líder que era como la cabeza que dirigía todo, pues también cambia muchas cosas. Yo siento que sí, los templarios son como este antecesor a la masonería. Yo digo que sí. Es un poco difícil de saber. Uno de los documentales que estaba viendo, específicamente sobre España, habla sobre que en algunos de sus templos y de sus iglesias están como que estos símbolos que son propiamente de los templarios. Entonces sí hay como que indicios de que ellos estuvieron, por ejemplo, en Escocia, en Francia, en Inglaterra, porque pues al final al cabo ahí tenían como que otras sedes, ¿no? No solamente estaban establecidos en lo que era Chipre o en lo que era Jerusalén, sino que ya tenían más lugares donde se asentaban. Lo que a mí me parece muy interesante, esto sí es pura fantasía, pero de todos modos yo creo que mucha gente lo liga
con los templarios, que es lo del Santo Grial, porque no solamente estaba esta copa, estaba también el Arca de la Alianza, que ese es otro mito igual que hay que hablar más a fondo porque este es un tema perteneciente a la religión judía. Entonces eso dice, ¿no? Que ellos sabían la ubicación de estos tesoros y que construyeron un túnel subterráneo. Entonces mucha gente piensa que a lo mejor o los templarios lo construyeron o sabían de esa existencia y por ahí como que fueron pasándose los tesoros para robarlos. Es como algo fantasioso, pero si ya es cierto que hay un túnel ahí, entonces te vuelves a preguntar, ¿por qué lo hicieron? ¿Se robaron algo? Y si se robaron algo, ¿qué se robaron? Estaba en planes apenas. Pues sí, o sea, imagínate, ellos eran estrategas no solamente de guerra, imagínate, yo creo que han de haber tenido sus arquitectos por ahí o personas que sepan hacer todo este tipo de cosas. Al final de cuentas lo que ellos hacían y era parte de su trabajo era cuidar reliquias. Ay, es que lo único que hago es confirmar mi teoría. Porque, o sea... que si eran masones. Ajá, porque imagínate, o sea, los templarios eran demasiadas personas. Y obviamente no solamente eran mercenarios, entonces también había personas que sabían cosas. Los iluminados, eran iluminados. De que había pues obviamente especialistas, de que seguramente dentro de los templarios ha de haber habido arquitectos, herreros, un montón de personas, un montón de obreros, un montón de gente que se especializó en diferentes cosas. Entonces también por eso creo que podemos encontrar a la fecha todos estos lugares que fueron importantes para el desarrollo de todo esto. Sí, yo creo que tristemente sufrieron mucha difamación porque Felipe IV pues tenía más cosas que perder que ganar con los templarios y pues como ya les mencionamos tenían muchísimo poder, no solamente poder de influencia entre la gente sino poder de riquezas. Imagínate, podían destronar al rey si quisieran, o sea si hubieran querido pues lo hubieran hecho, ¿no? Realmente no siento que haya sido su intención verdadera. Yo siento que por lo que ellos peleaban era por lo que creían estaba correcto, que era recuperar su tierra santa y todo eso. Pero no creo que hayan sido adoradores del diablo. Ay, bueno, esa ya es una exageración y se sabe que es como para generar esta repulsión hacia los templarios. Y te digo que siento que tiene esta conexión los templarios con los masones por el hecho de que también los masones como que algo muy importante para ellos es en general o al menos así es como se perciben, que son personas muy cultas, son personas que leen un montón, que se especializan y que no solamente como que saben de historia y cosas así, sino que también saben de metafísica y otro tipo de cosas más interesantes o como más ocultas. Y también otra característica, como lo mencionabas, de que los templarios tenían poder de incluso destronar al rey. Se sabe, al menos en este país, varios presidentes eran masones. Sí. Particularmente uno que aparece en nuestro billete de 20 pesos. Varios. Y en el de 500. Ahorita en otro episodio decimos nombres. Sí. O busquen en internet. No pueden buscarlo en internet. Bueno, sí, la masonería es otro punto que es más extenso de hablar y más complicado porque eso viene desde hace muchísimos siglos atrás y hasta el día de hoy sigue, no ha muerto. En el caso de los templarios, bueno, que yo sepa ya no hay. O sea, eso se disolvió y murió hace siglos. Pero lo que ponemos en duda y en cuestión es si los templarios fueron como el pre a la masonería. O sea, si ahí se originó y fue evolucionando. O si los templarios terminaron siendo masones. O sea, es como que la pregunta más grande de todo este capítulo. Yo solamente digo que puede ser. Tampoco digo que no. Yo sí lo veo muy viable. Amiga, los masones hasta supuestamente están en Disney. Tampoco me sorprende, ¿eh? Ajá, que supuestamente hay una casa que creo que es la 33. Ajá. No sé si es la 333 o la 33 como tal. Y supuestamente ahí es como un centro de reuniones de masones de alto nivel, porque el más alto nivel es el 33. Y así, o sea, como que tiene esa cosa misteriosa. Dicen. Ey, estamos repletos de sectas, eso es un hecho. O sea, creo que mucha gente ha pensado que los templarios eran una especie de secta. Y bueno, históricamente y como iniciaron no eran una secta. Estaban aprobados por la iglesia y estaban bajo el régimen del papa. Era una organización.
Exacto, era una orden como se le conocía. En ese tiempo había muchísimas otras órdenes, pero los templarios eran la más importante. Yo creo que con todo esta difamación que les dieron de que adoraban al diablo, que se comían a sus hijos y cosas así, pues ya como que la gente en su imaginario quedó como que, son una secta. Y no. Bueno, al menos en el inicio no lo eran. Ahorita, que si evolucionaron o no, pues bueno. Ya se los dejaremos a su imaginación. Coméntenos qué piensan, si creen que sí son masones o si creen que albergaron en su poder el Arca de la Alianza, el Santo Grial u otros objetos místicos de los cuales no sabemos. Coméntenos, déjenos saber. Las reliquias de la muerte. Amiga, te equivocaste de saga. Aquí no es. Esa no es. Esa no es esta historia. Bueno. Para este capítulo utilizamos fuentes de Canal Historia, La Razón, La Opinión, Biblioteca Cervantes, El Español, Red Historia, Templars Road, Templario Mystery y la revista de Muy Interesante Historia. Queda prohibido no seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como @viernesconspirativo, en Facebook como Viernes Conspirativo Podcast, en Twitter como Viernes-podcast. De todas maneras les dejamos el Linktree adjunto a este episodio para que vayan, encuentren nuestras redes oficiales y también otras plataformas en las que nos pueden escuchar, y no se olviden de compartir este episodio con alguien a quien creen que le podría gustar. Nosotras nos despedimos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.